Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar unas ricas cachapas con queso. Las cachapas son una especie de tortitas o panquecas que se hacen con maíz dulce. Si eres nuevo en este canal, pues y no sabes mucho acerca de mí, me crié en Venezuela y viví allí casi 40 años. En este momento vivo en Madrid y en este canal vas a conseguir muchas recetas tradicionales venezolanas porque no queremos que esa tradición culinaria se pierda. Si estás interesado en ver las recetas, te dejo por aquí una lista de reproducción de algunas de las recetas que tenemos de comida tradicional venezolana. Y ya mismo nos ponemos el delantal y nos vamos a poner a preparar esas ricas cachapas con queso. Para hacer las cachapas vamos a necesitar 450 gramos de maíz dulce. Yo uso el que viene congelado y lo dejo descongelar. Puedes usar el congelado o también puedes usar el que viene en lata. Si el que viene en lata tiene líquido, tienes que colar todo el líquido y usar los granos lo más secos posibles. Lo vas a colocar en el vaso de la licuadora y vamos a agregar 2 huevos enteros y 125 mililitros de leche. Y lo vas a licuar hasta que te quede una pasta gruesa. Tal vez vas a necesitar ayudarte con una cuchara para mover el líquido en el interior de la licuadora. Luego vamos a agregar 100 gramos de harina de trigo todo uso y 80 gramos de azúcar y una cucharadita de sal. Volvemos a batir para que se integren todos estos ingredientes y luego vamos a dejar hidratar la mezcla por al menos 30 minutos. Puede ser dentro de la nevera. ¿Por qué para preparar las cachapas uso harina de trigo y no uso harina de maíz como tal vez lo habrás visto en otras recetas? El gluten que contiene el maíz no es diferente al que contiene el trigo. La liga es mucho más resistente cuando le agregas harina de trigo y va a ser mucho más fácil que le puedas dar la vuelta en la sartén. Después transfiero la mezcla a un bol y voy a comprobar si me gusta la textura. Además voy a agregar una cucharada de polvo de hornear y como veo que está un poco líquida, agrego un poquito más de harina. En total agregué 100 gramos de harina de trigo. Y primero vamos a hacer un experimento para ver si la textura está correcta. Calientas una sartén, colocas un poco de aceite y retiras el exceso con una servilleta de papel. Y vas a colocar una cucharada pequeña de la mezcla para comprobar que tenga la textura correcta y se pueda despegar de la sartén y se le pueda dar la vuelta con facilidad. Y también la vamos a probar para ver si nos gusta su sabor, su textura y si hay que rectificar un poco la sal o el azúcar. Si ya te gusta, vamos a continuar con la elaboración, colocando una cucharada que cubra el fondo de la sartén, pero que no quede muy gruesa, porque si no te va a costar mucho darle la vuelta. Esperas a que se seque por la superficie y se comiencen a hacer los agujeritos y luego le damos la vuelta. Aproximadamente se tarda 3 minutos por cada lado. Me gusta que la masa de la cachapa sea dulce porque me gusta el contraste entre la cachapa dulce y el queso salado. Si no te gusta tan dulce, agrega el azúcar a tu conveniencia. Repetimos el proceso una y otra vez hasta terminar con toda la mezcla. Luego vamos a cortar rebanadas de queso blanco latino. Y vamos a rellenar nuestras cachapas con el trocito de queso blanco. También quedan muy bien si las acompañas con un poquito de mantequilla o de nata salada. Espero que este video te haya gustado y que ya puedas preparar tus ricas cachapas en tu casa. A mí me gustan así, con queso. Por ahí hay muchas variedades, a la gente le gusta quesos de varios tipos o inclusive algunas con carne de cerdo.
Tú escoge la forma como las quieras consumir. Comparte este video con toda tu familia y amigos para que este canal pueda seguir creciendo. Sígueme por todas estas redes sociales y es muy importante que te suscribas al canal. Si te suscribes al canal podrás saber qué cosas vamos a cocinar, por dónde vamos a caminar o de qué tema vamos a conversar. Para que te puedas suscribir, te dejo por aquí el enlace de suscripción. Suscríbete al canal ya mismo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!